¿Y si te dijera que en México hay lugares donde la propia gente que vive ahí dice abiertamente que no quiere estar ahí? No gente de fuera, no turistas espantados, no periodistas alarmistas. La gente de a pie, los vecinos, los que nacieron ahí y no se han podido ir. Eso es lo que mide el INEGI cada 3 meses con su encuesta nacional de seguridad pública urbana. Le pregunta a la gente si considera inseguro vivir en su ciudad. Y hay lugares donde más del 88, del 89, hasta del 90% de los encuestados dijo que sí. Que su ciudad es un lugar inseguro para vivir. Sí, ya sé. Suena a esos reportajes de televisión donde salen los mismos lugares de siempre, los mismos datos de siempre, y al final no te dicen nada que no supieras. Te están vendiendo morbo disfrazado de información, ¿no? Pues no. Hoy no vengo a asustarte ni a venderte drama barato. Vengo a decirte algo que muy poca gente junta en un solo video. En México, nadie quiere vivir en ciertos lugares por razones muy distintas. Unos porque los carteles llevan años disputándose las calles a balazos. Otros porque el gobierno municipal colapsó y no hay agua, ni seguridad, ni nada. Otros porque un huracán categoría 5 los destruyó hace 2 años y siguen siendo escombros. Y otros porque hace un calor y una humedad tan cabrones que vivir ahí es una penitencia diaria. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares de México donde nadie quiere vivir, con nombres, apellidos, y los datos reales que nadie te junta en un solo lugar. No te voy a vender miedo, te voy a dar información. Porque esto no es para el que quiere morbo de fin de semana. Esto es para el que está pensando en moverse, para el jubilado que está evaluando opciones, para el que tiene familia en alguno de estos lugares y quiere entender qué está pasando de verdad. Y si te quedas hasta el final, te voy a decir cuál de todos estos lugares tiene la historia más absurda, un lugar donde asesinaron al presidente municipal en funciones y la ciudad siguió ahí, aguantando. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Vamos a empezar con el bloque más pesado, porque si vamos a hablar de lugares donde nadie quiere vivir, hay que empezar por los que tienen el problema más obvio y más documentado, la violencia del crimen organizado. Y aquí no estoy hablando de ciudades con fama exagerada o con estigma injusto. Estoy hablando de lugares que aparecen en rankings internacionales de las ciudades más violentas del mundo. Lugares donde el INEGI pregunta y la gente responde, aquí no se puede vivir. 1. Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo tiene alrededor de 300.000 habitantes. Está en el centro de Zacatecas, en plena zona semidesértica, a poco más de 1 hora de la capital del estado. Clima extremoso. Frío que cala en invierno, calor seco en verano. Históricamente era una ciudad minera, conocida por la plata y por el santuario del Santo Niño de Atocha, que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural en 2010. Una ciudad con historia, con identidad, con gente trabajadora. Y sin embargo, Fresnillo llegó a ser la ciudad con mayor percepción de inseguridad de todo México. En su peor momento, en diciembre de 2022, el 97.7% de sus habitantes dijo sentirse inseguro. Casi la totalidad. No 9 de cada 10, prácticamente todos. El INEGI lo midió, lo publicó, y nadie en el gobierno federal hizo gran cosa. ¿Por qué está así Fresnillo? Porque quedó exactamente en medio de la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Fresnillo es un punto de frontera entre las zonas de influencia de ambos grupos. El cártel de Sinaloa venía del norte de Zacatecas, el CJNG controlaba el sur, y los dos chocaron ahí, en una ciudad de 300.000 personas que solo quería vivir tranquila. El resultado fue años de enfrentamientos, ejecuciones, y un clima de terror permanente. En 2021, el año más violento, se registraron 430 homicidios dolosos en el municipio. Para una ciudad de ese tamaño, eso es una tasa que deja chico a muchos países en guerra. Y por si fuera poco, en noviembre de 2023 asesinaron en una emboscada al director de la Policía Municipal, Antonio Soledad Pérez, en plena avenida Paseo del Mineral. En la calle principal. A plena luz del día. La buena noticia, si se le puede llamar así, es que para finales de 2025 y principios de 2026 los datos del INEGI muestran una reducción importante en la percepción de inseguridad. Fresnillo bajó de ese 97% histórico a cerca del 70% en los últimos trimestres.
El gobierno de Zacatecas lo atribuye a su estrategia de pacificación. Los analistas dicen que más bien uno de los grupos terminó consolidando el control y bajó la temperatura de la disputa. Que no es lo mismo que paz, pero sí es menos guerra abierta. ¿Vivirías en Fresnillo hoy? Eso ya es decisión tuya. Pero sí te digo que la ciudad cargará ese historial por muchos años y que la situación puede cambiar en cualquier momento si la disputa se reactiva. 2. Culiacán, Sinaloa. Si Fresnillo fue la ciudad mexicana más insegura según la percepción de sus habitantes, Culiacán es la que aparece en los rankings internacionales con los números más duros. Según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal correspondiente a 2025, Culiacán ocupó el sexto lugar mundial entre las ciudades más violentas del planeta, con una tasa de 103.91 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que te des una idea de lo que eso significa. La media nacional en México ya es alta, y Culiacán la triplica. Culiacán es la capital de Sinaloa. Tiene alrededor de 1 millón de habitantes, universidad, hospitales, centros comerciales, vida nocturna, toda la infraestructura de una ciudad moderna. Y también tiene décadas de historia ligada al cártel de Sinaloa, el grupo criminal más poderoso que ha producido México, el que exportó droga al mundo entero y puso a Joaquín El Chapo Guzmán en las portadas internacionales. El problema es que en 2024 ese cártel se fracturó. La detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos desató una guerra interna entre facciones que antes operaban juntas. Y esa guerra se peleó en las calles de Culiacán. No en el monte, no en carreteras solitarias. En colonias residenciales, en avenidas principales, en zonas donde la gente común va al mercado y lleva a sus hijos a la escuela. Los culiacanenses llevan años aprendiendo a leer los mensajes del ambiente. Cuando hay retenes extraños, cuando los negocios cierran sin aviso, cuando los taxis dejan de circular en ciertas zonas, es porque algo está pasando y más vale no estar ahí. Esa lectura del territorio, ese radar de supervivencia que desarrolla la gente que vive en ciudades así, es algo que no se enseña en ninguna escuela y que ningún foráneo entiende hasta que lo vive. ¿Tiene futuro Culiacán? Claro que sí. Tiene una economía fuerte, agricultura, ganadería, agroindustria. Pero mientras la situación de seguridad no se estabilice de verdad, es una ciudad donde vivir requiere una adaptación que no todo mundo está dispuesto a hacer y que tiene un costo psicológico real para quienes la habitan. 3. Ciudad Obregón, Sonora. Ciudad Obregón es la segunda ciudad más grande de Sonora, con cerca de 400.000 habitantes. Es una ciudad agroindustrial, moderna para los estándares del noroeste mexicano, con universidad tecnológica, hospitales privados y una economía basada en la agricultura de exportación del Valle del Yaqui. No es una ciudad pobre ni olvidada. Es una ciudad que funciona, que produce, que exporta trigo y garbanzo al mundo. Y aún así, en 2025 Ciudad Obregón ocupó el 9º lugar mundial entre las ciudades más violentas del planeta, con una tasa de 90.81 homicidios por cada 100.000 habitantes. 9º lugar mundial. En una ciudad con universidad, con Soriana, con cadenas de restaurantes y fraccionamientos privados. ¿Cómo se explica eso? Por la misma razón que Culiacán, es plaza estratégica para el crimen organizado. Está en la ruta del Pacífico Norte, conecta Sonora con Sinaloa, y en los últimos años se convirtió en zona de disputa entre grupos criminales que antes tenían el acuerdo más o menos claro y que ahora están en guerra. La diferencia con Culiacán o Fresnillo es que Ciudad Obregón mantiene una vida cotidiana relativamente normal en muchas zonas. La gente sale, trabaja, va a cenar. Pero las estadísticas no mienten, la tasa de homicidios es de las más altas del mundo, y eso significa que aunque tú no lo veas directamente, está pasando. Y en algún momento, en alguna calle, en algún momento del día, lo ves. Lo más curioso de Ciudad Obregón, y esto se lo escuchas a mucha gente que vive ahí, es que la percepción de inseguridad según el INEGI es paradójicamente más baja que en otras ciudades del ranking. En algunos trimestres de 2025 apareció entre las ciudades con menor percepción de inseguridad. ¿Cómo es posible si tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo? Porque la violencia ahí está muy focalizada. No es violencia aleatoria que le puede caer a cualquiera. Es violencia entre grupos, en zonas específicas, con víctimas que en su mayoría tienen que ver con el negocio.
La gente común aprendió a moverse en sus carriles y a no cruzar ciertas líneas, y dentro de esos carriles, la vida sigue. Eso no lo hace un lugar seguro. Lo hace un lugar donde la violencia tiene sus propias reglas, y mientras no te metas con ella, no te busca. El problema es que a veces la violencia no avisa cuando cambia sus reglas. Hasta ahorita te he hablado de ciudades donde el problema es el crimen organizado con nombre y apellido, con carteles y disputas territoriales documentadas. Pero hay otra categoría de lugares donde nadie quiere vivir que es igual de real y mucho menos glamorosa en los titulares, las ciudades que te asfixian despacio. No con balas, sino con la acumulación de todo lo que falla al mismo tiempo. Agua que no llega, calles que no se barren, policías que no responden, gobiernos municipales que están más ocupados en su sobrevivencia política que en gobernar. Y encima de todo eso, millones de personas hacinadas que no tienen a dónde irse. Bienvenido al Estado de México. 4. Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ecatepec es el municipio más poblado de México. No de la zona metropolitana, no del Estado de México. De todo México. Tiene aproximadamente 1,7 millones de habitantes oficiales, aunque los estimados reales con asentamientos irregulares lo ponen por encima de los 2 millones. Para que te des una idea de la escala, Ecatepec solo tiene más gente que la mayoría de los estados de la República. Está pegado al nororiente de la Ciudad de México, conectado por el metro, por la autopista y por el tren suburbano. En teoría, tiene acceso a todo lo que ofrece la zona metropolitana más grande del país. En la práctica, es uno de los lugares más difíciles para vivir en todo México. ¿Por qué? Empieza por el agua. Ecatepec tiene un problema estructural de abastecimiento que lleva décadas sin resolverse. Hay colonias donde el agua del sistema de aguas llega 2 o 3 veces por semana, o menos. La gente compra pipas, llena tinacos, organiza su vida entera alrededor de cuando va a llegar el agua. En una ciudad de 2 millones de personas, en pleno siglo XXI, con la capital del país a 20 minutos en metro. Luego está la seguridad. En junio de 2025, el INEGI reportó que el 90.7% de los habitantes de Ecatepec consideraba inseguro vivir ahí. 9 de cada 10 personas. Y no es percepción exagerada, el crimen organizado tiene presencia territorial activa en varias colonias. Extorsiones a negocios, cobro de piso, robos con violencia en transporte público. No es el nivel de Culiacán o Fresnillo, pero es una violencia cotidiana, gris, que desgasta. Para cerrar el cuadro, el gobierno municipal. Ecatepec cerró 2025 con una administración que los propios analistas describieron como más enfocada en la sobrevivencia política que en la gestión pública. La presidenta municipal encabeza un municipio donde apenas el 10.6% de los encuestados por el INEGI consideró que su autoridad municipal resuelve los problemas más urgentes. 10%. Es decir, 9 de cada 10 ecatepequenses creen que su gobierno no sirve para nada. Y sin embargo, Ecatepec sigue creciendo. Porque la gente no llega a Ecatepec porque quiera. Llega porque es lo que puede pagar estando cerca de la Ciudad de México. Es la consecuencia directa de una metrópoli que expulsó a su gente más pobre hacia las periferias, y esas periferias se convirtieron en municipios gigantes sin la infraestructura ni los recursos para atender a tanta gente. El perfil de quien vive en Ecatepec es gente trabajadora, que madruga, que tarda 2 horas en llegar a su trabajo en la CDMX, que paga renta o hipoteca con lo que puede, que manda a sus hijos a la escuela pública y reza para que no les pase nada en el camino. Gente que no eligió ese lugar por gusto, sino porque era la opción disponible. Y eso, en sí mismo, ya es una injusticia enorme que el sistema normalizó hace décadas. Aquí te pregunto algo, y me lo dices en los comentarios. ¿Conoces a alguien que viva en Ecatepec y que de verdad diga que le gusta vivir ahí? Porque yo no he conocido a uno solo. 5. Chimalhuacán, Estado de México. A unos kilómetros de Ecatepec, también en el oriente del Estado de México, está Chimalhuacán. Otro municipio gigante, con más de 700,000 habitantes, con los mismos problemas estructurales, y con una historia política que resume perfectamente cómo se administra el abandono en México. Chimalhuacán llegó a encabezar el ranking estatal de inseguridad en el primer trimestre de 2025, con 86.6% de percepción de inseguridad.
Para junio de ese año ya iba en 84.7%. Los números fluctúan un poco de trimestre en trimestre, pero el mensaje es consistente: más de 8 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en su propio municipio. Lo que hace diferente a Chimalhuacán de Ecatepec no es tanto la magnitud del problema sino la forma en que se administra. En el verano de 2025, mientras el municipio acumulaba críticas por calles en mal estado, falta de servicios y deterioro generalizado, la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez viajó al estado de Oaxaca a participar en actividades relacionadas con la Guelaguetza. Las redes sociales se incendiaron. Los vecinos publicaron fotos del municipio describiendo el abandono. La respuesta institucional fue prácticamente nula. Eso es Chimalhuacán en una imagen. Un municipio donde los problemas son enormes, los recursos son limitados y quienes gobiernan tienen otras prioridades. No es un fenómeno exclusivo de este municipio ni de este partido político. Es el patrón que se repite en decenas de municipios periféricos de la zona metropolitana. Crecieron demasiado rápido, sin planeación, sin infraestructura, y ahora tienen poblaciones enormes que demandan servicios que el municipio simplemente no puede dar. Los servicios de salud en Chimalhuacán son los básicos del IMSS e ISSSTE para quienes tienen derecho a biencia, y centros de salud del Estado para quienes no. Nada de especialidades, nada de atención de tercer nivel. Si necesitas algo más allá de consulta general y medicamento básico, te mueves a la Ciudad de México o a algún hospital regional, y eso implica tiempo, transporte y dinero que mucha gente no tiene. El internet funciona, hay cobertura de Telmex y de operadoras de telefonía en la mayor parte del municipio. Hay oxxos, hay tianguis, hay mercados, hay vida comercial. No es un lugar sin nada. Es un lugar donde todo lo que hay es insuficiente para la cantidad de gente que lo usa. Un municipio rebasado por su propio tamaño, gobernado por administraciones que históricamente han priorizado el control político sobre la gestión real. Y la gente sigue llegando. Porque la renta en Chimalhuacán todavía es más barata que en municipios más cercanos al centro. Porque el transporte conecta con la CDMX. Porque no hay de otra. Y así el ciclo se repite: más gente, mismos recursos, mismo abandono, misma inseguridad, misma percepción de que vivir ahí es una condena que se acepta porque no hay alternativa. Hasta ahorita todos los lugares que te he presentado tienen un denominador común: la violencia o el colapso institucional como razón principal para no querer vivir ahí. Pero como te dije al principio, en México hay muchas formas de hacer que un lugar sea inhabitable. Y las siguientes dos ciudades lo demuestran con una claridad que duele. Una te quema con calor y humedad todo el año, con inundaciones cíclicas y una economía que se fue junto con el petróleo. La otra lleva 2 años siendo un escombro gigante después del huracán más costoso en la historia del país y todavía no termina de levantarse. 6. Villahermosa, Tabasco. Villahermosa es la capital de Tabasco. Tiene alrededor de 340,000 habitantes en la ciudad y casi 900,000 en su zona metropolitana. Está en el sureste mexicano, en una de las zonas más húmedas y calurosas del país. El apodo oficial es la Esmeralda del Sureste. Suena bonito. La realidad cotidiana es otra cosa. Empieza por el clima, porque en Villahermosa el clima no es un detalle menor, es una condición de vida permanente. La temperatura promedio ronda los 30 y 34 grados centígrados casi todo el año, pero lo que no te dice ese número es la humedad. Villahermosa registra niveles de humedad relativa de entre el 70 y el 90% de manera habitual. Eso significa que 31 grados en Villahermosa no se sienten como 31 grados. Se sienten como 38 o 39 con sensación térmica. El cuerpo no puede sudar eficientemente para enfriarse porque el aire ya está saturado de humedad. Caminas media cuadra y llegas empapado. ¿Duermes con aire acondicionado o no duermes? Y si se va la luz, que en Tabasco se va seguido por las tormentas, te quedas en un horno cerrado a medianoche. Luego están las inundaciones. Villahermosa está construida sobre una zona de ríos y lagunas, rodeada de cuerpos de agua. Eso tiene su belleza, tiene su encanto turístico con la Laguna de las Ilusiones y el Parque Museo La Venta. Y también significa que cuando lluvia fuerte, partes de la ciudad se inundan. No es un riesgo eventual, es una realidad cíclica que los villahermosinos aprendieron a convivir y que cada ciertos años se sale de control y mete agua hasta las casas.
Pero hay algo más que el clima y las inundaciones, y es el factor económico. Tabasco fue durante décadas uno de los estados más ricos de México gracias al petróleo. Pemex operaba en grande en la región, los salarios eran buenos, había inversión, había obras. Y luego la producción petrolera empezó a caer, Pemex entró en crisis, y Tabasco se quedó sin su motor económico principal sin haber construido una alternativa real. La economía del estado lleva años golpeada, el desempleo es alto, y eso se nota en la ciudad. Y encima de todo eso, la seguridad. En el primer trimestre de 2025, Villahermosa encabezó el ranking nacional del INEGI con el 90.6% de percepción de inseguridad. La ciudad más insegura de México según sus propios habitantes, superando incluso a Culiacán en ese trimestre. Para finales de 2025 bajó a 83.8%, todavía entre las 10 peores del país. ¿Qué hace que Villahermosa sea tan insegura? Una combinación de factores. La crisis económica que genera condiciones para el crimen, la posición geográfica del sureste como corredor de migrantes y de grupos criminales que operan en la región, y una percepción de abandono por parte de las autoridades que lleva años acumulándose entre los tabasqueños. ¿Tiene algo bueno Villahermosa? Claro. Tiene gastronomía extraordinaria, tiene la riqueza cultural olmeca, tiene gente cálida y hospitalaria en el sentido más literal de la palabra. Tiene aeropuerto con vuelos directos a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Tiene universidades. Tiene vida. Pero si tú eres una persona mayor de 50 años, pensionada, buscando tranquilidad, con alguna condición médica que se agrava con el calor, Villahermosa no es tu lugar. El clima solo ya es un obstáculo serio. El clima más la inseguridad más la economía deteriorada lo convierte en uno de los lugares más difíciles para elegir vivir en este país. 7. Acapulco, Guerrero. Y luego está Acapulco. Y con Acapulco hay que tener cuidado de no caer en el lugar común fácil, porque la historia de este puerto es más compleja y más triste que un simple titular de desastre natural. Acapulco fue durante décadas el destino turístico más importante de México. El puerto donde iban los presidentes, las estrellas de cine, los turistas internacionales. La costera Miguel Alemán era el símbolo del México moderno y aspiracional de mediados del siglo XX. Luego llegó la violencia del crimen organizado, luego llegó la competencia de Cancún y Los Cabos, y Acapulco fue perdiendo turismo, perdiendo inversión, perdiendo categoría. Para cuando llegó el huracán Otis en octubre de 2023, el puerto ya estaba golpeado. Y Otis lo terminó de romper. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco como categoría 5. No como categoría 4 que fue escalando a 5. Llegó a categoría 5 en cuestión de horas, con una intensificación que ningún modelo meteorológico pudo predecir correctamente. La población fue alertada apenas 6 horas antes del impacto. 6 horas para prepararse ante el huracán más destructivo en la historia de México. El resultado fue devastador. Otis causó daños económicos directos estimados en $15,000 millones, convirtiéndolo en el huracán más costoso en la historia del país. Murieron al menos 51 personas oficialmente, con 31 desaparecidos que nunca aparecieron. La infraestructura hotelera quedó destrozada. Las comunicaciones se cortaron por días. Hubo saqueos generalizados en las primeras horas del caos. 2 años después, en octubre de 2025, las imágenes de Acapulco siguen siendo impactantes. Gran parte de los rascacielos y condominios de la costera Miguel Alemán permanecen como esqueletos con daños estructurales superiores al 80%. El puerto apenas cuenta con poco más de 16,000 habitaciones disponibles para el turismo, una fracción de lo que tenía antes. Los pescadores como Alberto, que tenía 2 embarcaciones y perdió una de forma irreparable, siguen sin recuperarse económicamente 2 años después del desastre. La zona del Paseo del Pescador, que era el corazón de la actividad pesquera local, todavía muestra las cicatrices. El gobierno federal invirtió miles de millones de pesos en reconstrucción. Algunos sectores se recuperaron relativamente rápido. Para mediados de 2024, el 74% de los hoteles reportaba estar operando y el 97% del comercio había reactivado. Pero esos números agregados esconden una realidad más dura: los hoteles que reabrieron son los que tenían recursos para hacerlo.
Los pequeños comerciantes, los pescadores, las familias en zonas populares, muchos siguen esperando una ayuda que no llegó o que llegó insuficiente. Y encima de la catástrofe del Otis, Acapulco sigue cargando con su problema histórico de inseguridad. En el segundo trimestre de 2025, el 83.4% de los acapulqueños consideraba insegura su ciudad. En más de un tercio de los hogares guerrerenses hubo al menos una víctima de robo, extorsión o fraude en el segundo semestre de ese año. Acapulco tiene futuro, probablemente. El mar sigue ahí, la ubicación sigue siendo privilegiada, la gente que la habita tiene una resistencia y una identidad que no se borra con un huracán. Pero hoy, en 2025 y 2026, es un lugar donde conviven los escombros del Otis con la inseguridad crónica y la recuperación económica incompleta. Un lugar donde muchos de sus propios habitantes, si pudieran elegir libremente, elegirían estar en otro lado. Ya vimos las ciudades que matan con balas de cartel, las que asfixian con colapso institucional, y las que queman con clima y desastre. Ahora viene el último bloque, y en cierta forma es el más revelador de todos, porque estas tres ciudades tienen algo en común que las hace especialmente incómodas de ver, no son ciudades olvidadas ni periféricas ni pobres. Son capitales de estado, ciudades medianas con infraestructura, con universidades, con hospitales, con economías reales. Y aún así llegaron a un punto donde sus propios habitantes dicen que no quieren vivir ahí. Eso dice algo muy serio sobre lo que está pasando en México y sobre la capacidad del Estado para proteger a su gente. 8. Irapuato, Guanajuato. Irapuato tiene alrededor de 600,000 habitantes. Está en el Bajío, en el corazón industrial de México, a menos de una hora de León y a hora y media de Guadalajara. Es una ciudad con economía diversificada. Manufactura, agroindustria, fresa de exportación que va a medio mundo, y empresas del corredor industrial del Bajío que en los últimos años atrajeron inversión extranjera importante. En papel, Irapuato es exactamente el tipo de ciudad que debería estar bien. Y sin embargo, en el tercer trimestre de 2025, Irapuato tenía el 88.2% de percepción de inseguridad, siendo una de las 5 ciudades más inseguras de todo México según el INEGI. Y fue la única de las 3 grandes ciudades de Guanajuato, junto con León y la capital, que empeoró su indicador en ese periodo en lugar de mejorar. ¿Por qué Irapuato? Porque Guanajuato se convirtió en los últimos años en uno de los estados más violentos del país, y dentro de Guanajuato, Irapuato quedó en el centro de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales como el Cártel de Santa Rosa de Lima. El CJNG lleva años intentando consolidar su control en el Bajío, una región estratégica por su conectividad con el centro del país, sus rutas de distribución y su actividad económica que genera flujo de dinero que lavar. El resultado más brutal de esa disputa quedó grabado en la memoria colectiva del país en 2019 y 2020, cuando hubo masacres en centros de rehabilitación en Irapuato. Personas en recuperación de adicciones, en sus propias instalaciones de tratamiento, ejecutadas en grupo. Fue el tipo de violencia que no distingue entre actores del negocio criminal y civiles completamente ajenos y que generó un impacto psicológico en la población que no se borra fácilmente. Para 2025, la situación mejoró relativamente respecto a los años más violentos, pero Irapuato sigue siendo una ciudad donde la inseguridad es parte del paisaje cotidiano. Los negocios pagan extorsión, hay zonas donde la gente sabe que no conviene circular de noche, y la presencia del crimen organizado en la vida diaria es una realidad que los irapuatenses aprendieron a navegar con la misma resignación con que la gente de Ecatepec aprendió a vivir sin agua regular. Lo más paradójico de Irapuato es que sigue creciendo económicamente. Las plantas industriales siguen operando, la exportación de fresa sigue funcionando, la inversión extranjera no se fue del todo. El crimen organizado y la economía formal coexisten en una tensión permanente que, por ahora, ninguno de los dos lados ha querido o podido romper definitivamente. Eso no lo hace un lugar seguro. Lo hace un lugar donde la inseguridad tiene un costo que todos pagan, visible o no, todos los días. 9. Uruapan, Michoacán. Uruapan tiene alrededor de 350,000 habitantes. Está en tierra caliente michoacana, rodeada de aguacatales que abastecen buena parte del mercado mundial de aguacate. El negocio del aguacate en Michoacán mueve miles de millones de dólares al año en exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos.
Uruapan es uno de los centros de ese negocio. Y eso, que suena a prosperidad, es exactamente parte del problema. Donde hay negocio grande en México, el crimen organizado llega a cobrar su parte. Y en el caso del aguacate michoacano, esa parte la cobra desde hace años con extorsión directa a productores, distribuidores y exportadores. Pagar o no producir. Pagar o que te quemen el aguacatal. Pagar o que te pase algo a ti o a tu familia. Ese es el menú de opciones que el crimen organizado pone sobre la mesa en buena parte de la cadena aguacatera. Uruapan lleva años entre las ciudades más violentas del estado y del país. Pero lo que la catapultó al primer lugar nacional en diciembre de 2025, con el 88.7% de percepción de inseguridad, fue algo que sacudió a todo México. El asesinato de su presidente municipal, Semi Verdía Cepeda, en noviembre de 2025. Un alcalde en funciones, asesinado. No en un lugar recóndito, no en circunstancias confusas. Ejecutado. Y aquí viene la historia que te prometí al principio del video, la más absurda de todas. Porque Semi Verdía no era un político cualquiera. Era un hombre que había dedicado años a la autodefensa comunitaria en Michoacán, que conocía el problema de seguridad desde adentro, que llegó al gobierno municipal precisamente con la promesa de enfrentar al crimen organizado. Y aún así lo mataron. Siendo alcalde. Con toda la protección institucional que debería tener un presidente municipal. Eso no es solo una tragedia personal. Es un mensaje que el crimen organizado manda al Estado mexicano con toda claridad. Aquí mandamos nosotros, y ni el cargo de presidente municipal te protege. Y la ciudad de Uruapan, que ya de por sí cargaba con años de violencia acumulada, recibió ese mensaje junto con el resto del país y siguió ahí, aguantando, como ha aguantado siempre. Porque eso es lo que hace la gente en estos lugares. Aguanta. No porque quiera, sino porque no tiene de otra. 10. Chilpancingo, Guerrero. Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero. Tiene alrededor de 280,000 habitantes. Como capital de estado tiene lo que se espera, edificios de gobierno, universidad autónoma, hospitales del sector salud, presencia de dependencias federales. Es una ciudad que en teoría debería tener ciertos estándares mínimos de gobernabilidad por el simple hecho de ser sede del gobierno estatal. En la práctica, Chilpancingo es una de las ciudades más peligrosas de México de manera consistente y sin interrupciones. En el último trimestre de 2025 tenía el 86,4% de percepción de inseguridad. Más de un tercio de los hogares chilpancinguenses reportó al menos una víctima de robo, extorsión o fraude en el segundo semestre de ese año. No estamos hablando de percepción lejana o de miedo abstracto. Estamos hablando de que en 1 de cada 3 hogares de la capital del estado de Guerrero, alguien de la familia fue víctima directa de un delito en 6 meses. Guerrero es uno de los estados con mayor presencia histórica del crimen organizado en México. La geografía ayuda, sierra, costa, zonas de difícil acceso que llevan décadas siendo territorio de grupos que el Estado nunca pudo o nunca quiso controlar del todo. Y Chilpancingo, como capital, está en el centro de esa realidad. No es que la violencia la rodee desde lejos. La violencia opera en sus calles, en sus mercados, en sus colonias. Lo que hace especialmente grave la situación de Chilpancingo es el nivel de penetración del crimen en la vida institucional. No es solo que haya violencia en las calles. Es que la capacidad del gobierno estatal para gobernar con autonomía real está permanentemente cuestionada. Los funcionarios públicos operan con el conocimiento tácito de que hay actores que no responden al Estado y que tienen más poder real en ciertas zonas que las propias autoridades. Y la gente de Chilpancingo lo sabe. Lo vive. Lo normaliza porque no tiene alternativa. Los que pueden irse, se van a la Ciudad de México, a Acapulco cuando Acapulco era opción, a donde sea. Los que no pueden, se quedan y aprenden las reglas no escritas de su ciudad, por dónde caminar, a qué hora, en qué zonas no meterse, a quién no mirarle a los ojos. Eso es lo que significa vivir en un lugar donde nadie quiere vivir pero donde millones de personas viven de todas formas. No por elección, sino porque México todavía no les ha dado otra opción. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares de México donde la propia gente dice que no quiere vivir. Unos por las balas, otros por el abandono, otros por el clima,
otros por los escombros que todavía no se levantan. Todos por razones distintas, todos con el mismo resultado, millones de mexicanos atrapados en lugares que el sistema construyó mal, gobernó peor y nunca terminó de arreglar. No te estoy diciendo que estas ciudades no tengan salida. Te estoy diciendo que la salida no va a llegar sola y que mientras no llega, hay gente real viviendo esa realidad todos los días sin que nadie lo ponga en las noticias de las 8. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, sin adornos y sin venderte cuentos. Y dime en los comentarios, ¿conoces alguno de estos lugares por dentro? ¿Viviste ahí? ¿Tienes familia ahí? Cuéntame tu experiencia, porque la gente que vive estas ciudades sabe cosas que ningún dato del INEGI te va a decir. Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, México es enorme, y no todos sus rincones están igual.